Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Un agradecimiento a los organizadores. Y bueno, yo pretendo hablar con ustedes un poquito acerca de la privacidad infantil en la era digital y relacionarlo con aquellos retos éticos y regulatorios en los hogares conectados con inteligencia artificial. De hecho, al ser jueza de la niñez y adolescencia, también abordaré el principio del interés superior del niño en relación con estos avances tecnológicos y obviamente relacionados a todo el tema de la inteligencia artificial. De hecho, nosotros sabemos y conocemos la rápida evolución tecnológica que trae consigo también dispositivos inteligentes a nuestros hogares y que transforman la vida, concretamente la vida cotidiana que tenemos en el Ecuador y en el mundo, y ello involucra también la vida de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Este desarrollo incluye, por ejemplo, asistentes virtuales, cámaras de vigilancia, juguetes conectados que recopilan datos continuamente. Aunque ofrecen comodidad, estos dispositivos generan también una serie de preocupaciones en cuanto y están relacionados a la privacidad, especialmente de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que en mi país y en varios de Latinoamérica y a nivel del mundo merecen una protección especial. De hecho, en el Ecuador, en la Constitución, en el artículo 35, se dice que los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes y se les contempla dentro de un grupo de atención prioritaria. Ahora bien, ¿qué podemos decir acerca de qué es un hogar inteligente y por qué preocupa la privacidad infantil? Relaciono el hecho de que un hogar inteligente es aquel equipado con dispositivos electrónicos que pueden controlarse sí remotamente y que interactúan entre sí mediante el Internet. Por ejemplo, Alexa, Google Home, juguetes inteligentes. Estos aparatos constantemente están además recolectando información personal, voz, imágenes, ubicación, hábitos, preferencias de los usuarios y no quedan fuera los niños, las niñas, los adolescentes. Los niños, de hecho, por su constante interacción con estos dispositivos, se vuelven entonces particularmente vulnerables debido a que sus datos personales también quedan expuestos. Muchas veces, y en mi país sin el consentimiento claro, ni siquiera de sus padres. De hecho, esto lleva a que este desconocimiento que se tiene lleva consigo que datos sensibles, como por ejemplo ubicación de los niños, niñas, adolescentes, gustos específicos necesarios para un perfilamiento, números de tarjetas de crédito de sus padres, entre otros, también naveguen libremente en las manos de empresas o personas sobre las cuales no tenemos idea de dónde los van a utilizar ni con qué finalidad pueden ser utilizados. De esto nos lleva a un riesgo para la privacidad de los niños, de las niñas y los adolescentes. Consecuentemente, consideramos que la privacidad infantil enfrenta múltiples riesgos también en los hogares inteligentes. Por ejemplo, perfiles detallados. La inteligencia artificial permite crear perfiles detallados mediante los algoritmos que analizan patrones de comportamiento infantil. Estos perfiles pueden darnos datos y revelar, por ejemplo, situaciones como hábitos, preferencias, horarios eh, de cualquier actividad, inclusive eh, reflejan estados emocionales, lo que compromete gravemente la privacidad de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Esta recopilación constante de datos facilita a terceros a utilizar esa información, concretamente la información de niños, de niñas, de adolescentes, sin consentimientos adecuados y por tanto se incrementan los riesgos para la suplantación de identidad,
la discriminación digital, violencia inclusive, la manipulación emocional, al utilizar estos perfiles para influenciar también en el comportamiento de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Además, tenemos que considerar que estos perfiles perduran en el tiempo, afectando negativamente la privacidad futura de un niño, de una niña, de un adolescente. Por ejemplo, al crear un registro digital que podría influir en futuras decisiones laborales, educativas, inclusive financieras. También este punto se relaciona con esta publicidad dirigida. Los dispositivos conectados, gracias a toda esa recopilación y análisis de los datos mediante inteligencia artificial, presentan también anuncios personalizados a los niños, sean según sus hábitos, según sus preferencias. Este enfoque, por llamarlo de alguna manera invasivo, puede inducir a la adquisición, por ejemplo, compulsiva de productos, generar dependencia temprana a la tecnología, condicionar comportamientos mediante la creación de patrones consumistas desde edades tempranas. La publicidad personalizada también puede generar situaciones incómodas, inclusive inapropiadas para estos. Exponerlos a un contenido publicitario no adaptado a su edad o que explota sus intereses y obviamente también amenaza las zonas vulnerables, por ejemplo, para lograr una compra o una interacción. Este tipo de publicidad está dado o impulsado por algoritmos predictivos y el aprendizaje automático. No solo tiene implicaciones comerciales, sino que además plantea varias preguntas éticas sobre la explotación comercial directa a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Obviamente otro de los puntos también está esta vulnerabilidad a los ataques cibernéticos. Muchos dispositivos inteligentes, especialmente aquellos enfocados en niños, como juguetes conectados o monitoreos infantiles, carecen de robustos mecanismos de seguridad, volviéndoles susceptibles a hackeos, a accesos no autorizados. Y esto puede facilitar a que terceros accedan ilegalmente a datos sensibles, imágenes, grabaciones, poniendo entonces y en consecuencia en grave riesgo lo que es la seguridad física y emocional de niños, de niñas y adolescentes. La inteligencia artificial aumenta aún más la complejidad de esos ataques al permitir que los cibercriminales exploten, por ejemplo, todas esas vulnerabilidades tecnológicas mediante técnicas avanzadas como son los deepfakes o suplantación de identidad, lo que puede derivar inclusive en situaciones de abuso, de extorsión. Asimismo, las brechas de seguridad de estos dispositivos pueden comprometer la privacidad familiar en su totalidad, existiendo la amenaza más allá del ámbito infantil al ámbito familiar por completo. En el Ecuador, el marco regulatorio en derechos digitales y privacidad infantil, de hecho, está constitucionalmente reconocido. Especialmente en toda la Constitución se promueve un entorno seguro para la niñez y adolescencia. Sin embargo, la Ley Orgánica de Datos Personales del 2021, aunque significativa, aún no establece regulaciones específicas dirigidas a la privacidad infantil en entornos digitales. La reciente creación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, claro que es un avance muy importante, pero sigue siendo insuficiente frente a las exigencias y los desafíos actuales que presentan las tecnologías. Hay experiencias internacionales, por ejemplo, a nivel internacional, existen claros avances significativos en la regulación de esta materia. Por ejemplo, la Unión Europea cuenta con el Reglamento de Protección de Datos que establece una edad mínima de 13 años para el consentimiento digital,
exigiendo consentimiento parental explícito para menores de edad. En Estados Unidos, la Ley de Protección de Privacidad Infantil en línea también requiere consentimiento verificable de los padres para recopilar información sobre menores de 13 años. En Ecuador aún no se cuenta con estándares claros en esta dirección, lo que deja a los niños, a las niñas, a los adolescentes desprotegidos ante cualquier posible o potencial abuso o negligencia, inclusive corporativa. Creo que las propuestas en mi país, por ejemplo, serían para mejorar la protección infantil. El Ecuador tendría que desarrollar un marco específico, un marco legal sobre consentimiento parental explícito, desarrollar la ley más clara que exija el consentimiento informado y explícito de padres o tutores antes de permitir cualquier recopilación de datos de niños, niñas y adolescentes. Esto implica que cualquier empresa tecnológica deberá contar y comprobar activamente que el consentimiento fue auténtico y adecuadamente además informado. Por ejemplo, principios de privacidad por diseño y por defecto. Estos principios obligan a los fabricantes a incorporar desde la fase inicial del desarrollo de dispositivos, mecanismos de seguridad robustos para proteger datos infantiles. Esto incluye limitar automáticamente la recopilación de datos al mínimo necesario y garantizar transparencia además en el uso y almacenamiento de la información. De hecho, campañas educativas hacia los padres y hacia los niños como políticas de prevención, que también son una debilidad. Implementar programas educativos nacionales que informen sobre riesgos y responsabilidades del uso de las tecnologías inteligentes. Estas campañas deberán ser interseccionales, incluyendo instituciones educativas, medios de comunicación, autoridades públicas, para asegurar una amplia y efectiva cobertura. Además, implementar un sistema de certificación de seguridad digital para productos tecnológicos infantiles. Esta certificación evaluaría rigurosamente los dispositivos antes de cualquier comercialización para asegurar así cumplir con estándares de seguridad, privacidad y protección contra los ciberataques. En conclusión, lo que vemos acá es la necesidad de tener en cuenta la importancia fundamental del interés superior del niño, que se establece en tanto constituye un principio sobre el cual se desarrollan los derechos de la niñez y cuya interpretación se vincula estrechamente debido a que los derechos de los niños y de las niñas tienen como objetivo el procurar su interés superior, estableciendo en forma prevalente su bienestar y satisfacción de necesidades primordiales. Este principio ustedes saben que goza de un reconocimiento internacional universal y ha adquirido el carácter de norma de derecho internacional general. En el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, la primera declaración que consagró los derechos del niño fue la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños, que ha sido aprobada a nivel mundial. Otro es, obviamente, la Declaración de los Derechos del Niño. Más tarde, inclusive, se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido adoptada a nivel internacional y que establece diversas normas de protección de los derechos humanos de los niños. Concretamente, en mi país, la Constitución de la República del Ecuador reconoce el principio del interés superior del niño, resalta su importancia como fundamento sobre el cual se desarrollan los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, siempre desde el interés superior, y obviamente se reconoce un amplio catálogo de derechos relativos a los niños, a las niñas y a los adolescentes. La propia Corte Constitucional de mi país
Ha indicado además que para tomar cualquier decisión es importante aplicar el principio del interés superior del niño como una protección constitucional reforzada, fundamentada en esta necesidad de otorgar un estatus garantista a las especiales condiciones que revisten los derechos de niñez y adolescencia. Entonces, y en consecuencia, decíamos que el interés superior del niño nos obliga a que cualquier avance tecnológico, incluido el uso de la inteligencia artificial en los hogares inteligentes, garantice prioritariamente la protección de los derechos de niños, de niñas y adolescentes. Y ello implica una responsabilidad compartida. En mi país, el Estado, la sociedad, la familia y en este caso también las empresas tecnológicas, la sociedad civil, deben colaborar activamente para generar entonces un entorno digital más seguro, ético, respetuoso de la privacidad de niñez y adolescencia. Solo es posible con una regulación clara, con la conciencia social, efectivamente proteger los derechos de la niñez y adolescencia frente a estos desafíos tecnológicos actuales, a los futuros en los que estamos inmiscuidos todos los países y obviamente el Ecuador. Muchas gracias por la oportunidad.